Bajos Instintos no solo rompió los límites, los atropelló con un picahielos. Desde la apuesta que definió la carrera de Sharon Stone hasta un director que filmaba como un hombre poseído, esto no fue solo un rodaje, fue un campo de batalla psicológico. Estos son 20 datos extraños sobre Bajos Instintos, de 1992. Y en medio del caos nació una leyenda de la que Hollywood aún susurra. Quédate hasta el final del video para el dato extra, que llegará justo antes del cierre. Dale al botón de suscribirte y cuéntanos en los comentarios qué thriller polémico de los 90 deberíamos cubrir después. Número 1. La infame escena del interrogatorio casi no sucede porque Sharon Stone inicialmente se negó a hacerla. La actriz entendía el poder de ese momento, pero estaba aterrorizada por lo vulnerable que la haría sentir. Stone y Verhoeven pasaron horas discutiendo la necesidad artística de la escena, con el director explicando cómo se convertiría en el eje central de la película, el momento en que Catherine Trammell revela su control absoluto sobre todos los hombres en la sala. Stone finalmente aceptó, pero solo después de establecer pautas estrictas sobre cómo se filmaría y editaría la escena. El día de la filmación, el set fue despejado y solo se permitió la presencia del personal esencial. La tensión era asfixiante mientras Stone se preparaba para filmar la escena más comentada de su carrera, sabiendo que no habría vuelta atrás una vez que las cámaras comenzaran a rodar. ¿De qué trata tu nuevo libro? De un detective. Se enamora de la mujer equivocada. ¿Qué sucede? Ella lo mata. Número 2. La escena del beso en el ascensor fue completamente improvisada. Se suponía que Stone y Douglas tendrían una breve conversación antes de ir a sus respectivos pisos. Pero durante una toma, la tensión sexual se volvió tan abrumadora que Stone agarró a Douglas y lo besó con una pasión agresiva. Verhoeven, observando a través del monitor, supo de inmediato que habían capturado un momento irrepetible. El equipo quedó paralizado mientras los dos actores parecían olvidar que estaban actuando. Su beso se volvió algo crudo y desesperado que capturó perfectamente la peligrosa atracción entre sus personajes. La escena se convirtió en uno de los momentos más memorables de la película, no porque estuviera en el guión, sino porque fue real. A veces, el mejor cine ocurre cuando los actores dejan de actuar y empiezan a sentir. Parece que sabes muchísimo sobre mí. Sabes mucho sobre mí. No sé nada que no sea asunto de la policía. Sabes que realmente no uso ropa interior, ¿verdad, Nick, mi querido amigo? Número 3. La química entre Michael Douglas y Sharon Stone era tan intensa que incomodaba al equipo de rodaje. Sus escenas juntos chisporroteaban con una tensión sexual que parecía ir más allá de la actuación, creando en el set una atmósfera tanto eléctrica como inquietante. Miembros del elenco y del equipo luego describieron que se sentían como voyeurs, presenciando algo demasiado privado y peligroso para el consumo público. Los dos actores se alimentaban de la energía del otro de maneras que parecían difuminar la línea entre la actuación y la realidad. Douglas, conocido por su profesionalismo, se encontró llevado a lugares emocionales que nunca antes había explorado en pantalla. Stone, por su parte, parecía canalizar algo primitivo y depredador que dejaba a todos un poco asustados de ella. Su dinámica se convirtió en el corazón palpitante de la película, dos actores que se sumergían sin miedo juntos en el abismo. ¿Podría decirnos su relación con el señor Bass? Tuve relaciones sexuales con él por 1 año y medio. Él no tenía miedo de experimentar. Número 4. El estreno de la película desató protestas que convirtieron los cines en campos de batalla. Grupos feministas, organizaciones religiosas y activistas LGBT encontraron motivos para condenar Bajos Instintos, creando un circo mediático que eclipsó a la propia película. Los cines reportaron amenazas de bomba, manifestantes se encadenaron a las taquillas y varias ciudades intentaron prohibir la película por completo. La controversia se volvió más grande que la película, convirtiendo a Bajos Instintos en un punto de referencia cultural para los debates sobre sexualidad, violencia y libertad artística. Irónicamente, las protestas solo aumentaron el interés del público, transformando lo que podría haber sido un éxito moderado en un fenómeno cultural imperdible. Los enemigos de la película, accidentalmente, se convirtieron en su mejor equipo de marketing. No trabajes demasiado, Shooter. Podría llevarte a beber. Deja de amenazarme. Te voy a romper todos los dientes. Oye, ¿cuál es el problema? Número 5.
El guión casi muere en el infierno del desarrollo cuando todas las actrices importantes de Hollywood lo rechazaron. Michelle Pfeiffer, Gina Davis, Ellen Barkin, Meg Ryan, todas leyeron el guión de Joe Esteras y salieron corriendo. El papel de Catherine Trammell se consideraba un suicidio profesional, un personaje tan sexualmente agresivo y moralmente retorcido que las estrellas temían que destruyera las imágenes que habían construido. Durante meses, los productores buscaron desesperadamente a su asesina Reina de Hielo, viendo cómo las celebridades rechazaban cortésmente lo que consideraban basura pornográfica. El guión permaneció en las estanterías, acumulando polvo, mientras los ejecutivos se preguntaban si habían comprado una historia imposible de filmar. Pocos sabían ellos que tenían dinamita en sus manos, esperando a la actriz adecuada y lo suficientemente valiente para encender la mecha. ¿Tienes algo en contra de los cubos de hielo? Me gustan los bordes ásperos. Así que, ¿qué querías preguntarme? ¿Cómo siente matar? Número 6. Sharon Stone ni siquiera estaba en la lista original de casting. Se la consideraba una actriz de películas de serie B, conocida principalmente por películas de acción olvidables y su matrimonio con el productor Michael Greenberg. Cuando Stone se enteró del papel por rumores en la industria, supo que era su oportunidad de llegar a las grandes ligas, o su boleto al exilio profesional. Tuvo que hacer varias audiciones, compitiendo contra actrices que ya estaban huyendo del papel. Stone no solo quería el papel, lo necesitaba con la desesperación de alguien que entendía que esta era su última oportunidad de convertirse en una estrella de cine. Entró a esas audiciones sabiendo que estaba audicionando para la inmortalidad profesional o el suicidio de su carrera. No había punto medio con Catherine Trammell. No deberías jugar este juego. ¿Por qué no? Me gusta. Esto te supera. Tal vez, pero así es como atraparé a mi asesino. Número 7. La escena del club nocturno se convirtió en un desastre real cuando los extras se emborracharon demasiado y empezaron a pelear. Lo que se suponía que iba a ser un ambiente controlado se volvió un caos total, con Verhoeven intentando capturar una auténtica desenfreno mientras mantenía la seguridad básica. El equipo miraba horrorizado cómo su escena cuidadosamente coreografiada se desmoronaba en violencia real y auténtico caos. Tuvieron que llamar a seguridad, varios extras fueron expulsados y la filmación tuvo que suspenderse por esa noche. Pero Verhoeven, siempre oportunista, utilizó parte del caos real en el montaje final. La energía cruda y peligrosa de la escena no podría haberse fingido. Nació de una verdadera pérdida de control, lo que encajaba perfectamente con los temas de la película sobre personas civilizadas que revelan su naturaleza salvaje. Ella se fue justo después de ti. No debí haberle permitido que nos viera. Quería verme todo el tiempo. Ella intentó matarte, ¿verdad? ¿Te gustaba que te mirara? ¿Crees que le dije que te matara? Número 8. La carrera de Sharon Stone explotó de la noche a la mañana, pero el éxito casi la destruyó psicológicamente. De repente, todos querían trabajar con ella, pero solo se interpretaba a otro personaje sexualmente peligroso. Stone se encontró encasillada como la reina de hielo de Hollywood, recibiendo papel tras papel de mujeres hermosas y letales. La actriz que había luchado tanto por el reconocimiento descubrió que el éxito podía ser su propia prisión. Luchaba con la incapacidad del público para separarla de Catherine Trammell, con entrevistadores que constantemente indagaban sobre su sexualidad personal y su carácter moral. Stone había deseado la fama, pero se encontró atrapada en una imagen de la que no podía escapar, aprendiendo que a veces conseguir todo lo que quieres es el castigo más cruel de todos. Roxy tenía 12. Sí, por supuesto que lo sabía. Mira, escribo sobre personas inusuales y a veces, cuando investigo, me involucro con ellas. Me pasó contigo. Número 9. El picahielo se convirtió en una obsesión en el set, con miembros del elenco y del equipo desarrollando auténticas fobias hacia el objeto. Se crearon varias versiones para diferentes escenas, algunas hechas de goma por seguridad, otras de metal real para los primeros planos. Pero algo en la presencia del arma parecía infectar la psique de todos. Los actores reportaron pesadillas en las que eran apuñalados. Los miembros del equipo se encontraban revisando las cerraduras de manera obsesiva, y el encargado de utilería mantenía los picahielos reales bajo llave cuando no se filmaba. La propia Stone quedó fascinada con el objeto, estudiándolo como si fuera un objeto sagrado, comprendiendo que esa simple herramienta se había convertido en la firma de su personaje y en el símbolo más potente de la película. El picahielo no era solo un arma homicida.
Era el ícono de la seducción penetrante y mortal de bajos instintos. Ponlo sobre la maldita mesa o vete. Maldita sea. No me dejes fuera. Me debes más que eso. Oye, no me debes nada. ¿Nos acostamos qué? ¿10, 15 veces tal vez? No fue lo suficientemente memorable como para generar una obligación. Número 10. Michael Douglas admitió después que la película cambió la forma en que abordaba las relaciones, haciéndolo más consciente de la manipulación y las dinámicas de poder sexual. El actor pasó meses habitando la psicología de Nick Curran, explorando la vulnerabilidad masculina y la obsesión de maneras que dejaron huellas duraderas en su psique. Douglas comenzó a ver a Catherine Trammell en todas partes, mujeres que usaban la sexualidad como un arma, relaciones basadas en el control en lugar del amor. Los temas de la película lo siguieron hasta su casa, haciéndolo cuestionar sus propias motivaciones y deseos. Años después, Douglas describiría Bajos Instintos como el papel que más le enseñó sobre sí mismo, aunque no necesariamente cosas que quisiera saber. Nelson tenía un informe sobre Beth. ¿Y qué? ¿No tienes idea de lo que había en él? Catherine me dijo en él. Te está diciendo la verdad. Gus, si Beth mató a Johnny Boss y tendió una trampa a Catherine, no querría que nadie supiera lo que pasó en Berkeley. Nelson descubrió. Número 11. La escena del asesinato en la casa de la playa se filmó en una sola toma continua después de semanas de ensayo. Verhoeven quería que la violencia se sintiera repentina y chocante, negándose a cortar o suavizar el impacto. Todo el elenco y el equipo ensayaron la escena como si fuera una obra de teatro, con cada movimiento coreografiado al segundo. Cuando finalmente rodaron las cámaras, todos contuvieron la respiración mientras la violencia se desarrollaba en tiempo real. La transformación de Stone de seductora a salvaje ocurrió tan rápido que dejó a todos conmocionados. La toma única le dio al asesinato una inmediatez y brutalidad que hizo que el público se sintiera cómplice, como si estuviera presenciando un crimen real en lugar de ver una película. ¿Cuánto tiempo saliendo él? Yo no estaba saliendo con él. Estaba jodiendo. ¿Cuánto sexo? 1 año y medio. ¿Estuviste con él anoche? Sí. Nos tomamos una copa en el club. Salimos juntos. ¿Había alguien contigo anoche? No. Anoche no estaba de humor. Número 12. Michael Douglas casi se echa atrás después de leer el guión completo. El actor había construido su carrera interpretando personajes moralmente complejos, pero el detective Nick Curran era algo completamente distinto, un hombre tan obsesionado sexualmente que destruiría su propia vida persiguiendo a un asesino. Douglas pasó semanas agonizando sobre si aceptar el papel, sabiendo que sería la actuación más sexualmente explícita de su carrera. Sus agentes le aconsejaron que no lo hiciera, sus amigos cuestionaron su juicio y su familia se preocupó por el contenido. Pero Douglas reconoció algo en la visión de Verhoeven que otros pasaron por alto. Esto no era solo explotación. Era una meditación sobre la autodestrucción masculina. Aceptó el papel sabiendo que se sumergía en las aguas más profundas y oscuras de su carrera. Estás conduciendo por North Beach sin ningún motivo en particular, y este coche no se aparta del camino. No quiso salirse. Número 13. La famosa frase de Douglas, "Es la chica de mis sueños", fue pronunciada mientras tenía fiebre de 39 grados. El actor había contraído la gripe, pero se negó a detener la producción, sabiendo que los retrasos costarían cientos de miles de dólares. Verhoeven decidió aprovechar la enfermedad de Douglas, haciendo que dijera la frase con esa cualidad vidriosa y obsesiva que encajaba perfectamente con el estado psicológico de Nick Curran. La fiebre le dio a la actuación de Douglas una intensidad de otro mundo que ningún tipo de actuación de método podría haber logrado. Su malestar físico genuino se tradujo en la enfermedad emocional del personaje, creando un momento en el que la vida y el arte se fusionaron de maneras tanto hermosas como inquietantes. ¿Dónde estabas anoche? En casa, viendo la televisión. ¿Bebías? Sí. Vi al detective Curran en su apartamento a las 10 de anoche. Estaba sobrio y lúcido. ¿Cuánto tiempo estuviste en su apartamento? Unos 15 minutos. Número 14. Jerry Goldsmith inicialmente odiaba la película e intentó renunciar como compositor. El legendario músico, conocido por sus partituras sofisticadas, quedó horrorizado por el contenido explícito y lo que consideraba violencia gratuita. Goldsmith sentía que el material estaba por debajo de sus estándares artísticos y le preocupaba su reputación. Presentó su carta de renuncia, dispuesto a alejarse de una de las películas más importantes de su carrera antes que comprometer sus principios.
Verhoeven voló personalmente para reunirse con Goldsmith, pasando todo un día explicándole su visión y convenciendo al compositor de que esto no era explotación, sino arte. Goldsmith, a regañadientes, se quedó y creó una de sus partituras más inquietantes y hermosas. Una música que elevó la sexualidad cruda de la película a algo que rozaba lo sublime. Número 15. La escena del espejo en el apartamento de Catherine se creó por accidente cuando un reflector de luz cayó y generó un efecto visual inesperado. Verhoeven notó cómo la luz fracturada hacía que Stone pareciera varias personas a la vez, depredadora y presa, inocente y culpable, todo simultáneamente. En lugar de rehacer la toma, abrazó el accidente, utilizando espejos y superficies reflectantes para crear una metáfora visual de las múltiples personalidades de Catherine. Los reflejos rotos se convirtieron en un motivo recurrente a lo largo de la película, sugiriendo que nada ni nadie era exactamente lo que parecía ser. Lo que comenzó como un error técnico se transformó en uno de los elementos visuales más sofisticados de Bajos Instintos, demostrando que a veces el mejor arte surge de abrazar el caos en lugar de controlarlo. Va a decir, ¿crees que sería tan tonta como para matar a alguien? Exactamente como lo describí en mi libro. Entonces, estás tratando con alguien tan obsesionado que está dispuesto a matar a una víctima irrelevante e inocente. Número 16. El presupuesto de la película casi fue recortado cuando los primeros informes de producción describieron escenas que los ejecutivos del estudio nunca habían imaginado. Lo que pensaban que sería un thriller elegante se estaba revelando como algo mucho más peligroso y explícito. Cundió el pánico en TriStar Pictures cuando se dieron cuenta de que habían dado luz verde a una película que podría recibir una clasificación NC-17, veneno para la taquilla en 1992. Se convocaron reuniones de emergencia, se volvieron a examinar los guiones y por un momento aterrador parecía que Bajos Instintos podría diluirse hasta convertirse en una mediocridad segura. Verhoeven luchó como un hombre defendiendo su alma artística, argumentando que ceder comprometería todo lo que hacía que la historia valiera la pena ser contada. El presupuesto se mantuvo, la visión permaneció intacta, y Hollywood contuvo la respiración. Un profesor de psicología muerto, Noah Goldstein, el doctor Noah Goldstein. ¿Y adivina qué? Él era su consejero. ¿Es ella sospechosa? No, señor, nunca recibieron declaración de ella. Hazel Dopkins. Número 17. El armario de Stone se convirtió en un personaje en sí mismo, con la diseñadora Ellen Miroinic creando prendas que eran al mismo tiempo elegantes y depredadoras. Cada atuendo fue diseñado para hacer que Catherine pareciera capaz de matarte y hacerte sentir agradecido por el privilegio. El famoso vestido blanco de la escena del club nocturno tardó semanas en perfeccionarse, con múltiples pruebas para asegurar que se moviera perfectamente con el cuerpo de Stone. Pero fue la ropa aparentemente sencilla la que resultó ser el mayor desafío. Hacer que los atuendos cotidianos parecieran peligrosos requería un nivel de arte sutil que pocos diseñadores de vestuario podían lograr. La ropa de Stone no solo vestía a su personaje, la convertía en un arma, transformando la tela en armadura y la seducción en una guerra. ¿De qué sirve su arma si no la tiene? ¿Cómo te enteraste? Tengo abogados, tengo amigos. El dinero compra muchos abogados y amigos. Bueno, de eso no sabría nada. No tengo dinero, no tengo abogados, y Gus es mi único amigo de verdad. Número 18. Paul Verhoeven casi no logra dirigir su obra maestra del thriller erótico. El cineasta holandés venía del enorme éxito de Total Recall, pero los ejecutivos del estudio estaban aterrados por su reputación de violencia y desnudez. Querían un director más seguro, alguien que no convirtiera un thriller policial en un campo minado psicosexual. Verhoeven tuvo que presentar personalmente al estudio por qué Bajos Instintos necesitaba su particular estilo de cine peligroso. Entró a esa sala de juntas sabiendo que una sola palabra equivocada haría que este guión terminara en manos de alguien que lo sanitizaría hasta dejarlo irreconocible. La ironía es que, precisamente los elementos que temían, la sexualidad cruda, la violencia brutal, la ambigüedad moral, fueron exactamente lo que convirtió a la película en un fenómeno cultural. A veces, la elección más peligrosa es la única honesta.
Supongo que Roxy no está tomando esto muy bien, ¿verdad? Me ha visto follar con muchos tipos. Quizá vio algo que nunca había visto antes. Ella lo ha visto antes. Pensaba que he visto todo. Número 19. La película generó innumerables imitadores, pero ninguno capturó la peligrosa magia del original. Hollywood pasó los años 90 produciendo thrillers eróticos que intentaban recrear la fórmula de Bajos Instintos, pero todos parecían calculados y seguros en comparación con el original de Verhoeven. Atracción fatal, acoso, la mano que mece la cuna. Todas tomaron elementos prestados, pero les faltó el ingrediente esencial, el riesgo genuino. Bajos Instintos funcionó porque todos los involucrados parecían estar un poco aterrados de lo que estaban creando. Los imitadores fueron creados por comités que intentaban crear controversia, lo que dio como resultado películas que parecían enfocadas en grupos, en lugar de sentidas. No se puede fingir el tipo de hermosa locura que logró Instinto Básico. ¿Qué deseas? ¿Flores? Te enviaré una copia autografiada. ¿Qué es esto? ¿Una especie de broma? ¿Estamos jugando un juego aquí? Los juegos terminaron. Fue el polvo del siglo. Número 20. El legado de la película se volvió más grande de lo que cualquiera imaginó, influyendo en todo, desde la moda hasta la teoría feminista y los estudios de psicología criminal. Las universidades comenzaron a impartir cursos sobre el impacto cultural de Bajos Instintos, analizando cómo reflejaba las ansiedades de los años 90 sobre la sexualidad, el poder y los roles de género. El picahielo se convirtió en un ícono de la feminidad letal, referenciado en innumerables otras obras. Diseñadores de moda crearon colecciones inspiradas en el vestuario de Catherine Trammell. Psicólogos criminales estudiaron la representación de la psicopatía y la seducción en la película. Lo que comenzó como un thriller controvertido se convirtió en un artefacto cultural, un espejo que refleja los miedos y deseos más profundos de la sociedad sobre el sexo y la violencia. No me vas a decir qué está haciendo. Pensé que ya habíamos terminado de jugar. Yo también lo pensé. Dijo que lo tienes al revés. Dijo que incluso te peinaste como ella. ¿Y le creíste? Dato extra, la famosa pose de Bajos Instintos, con las piernas cruzadas, una ligera inclinación hacia adelante y una sonrisa depredadora, fue algo que Sharon Stone desarrolló durante los ensayos mientras se sentaba en una silla plegable común. Estaba aburrida durante una larga preparación de luces y comenzó a experimentar con diferentes formas de sentarse que hicieran que su personaje pareciera más intimidante. Cuando Verhoeven vio su pose natural, supo de inmediato que tenía que incorporarla en la escena del interrogatorio. Stone creó inconscientemente la posición sentada más icónica en la historia del cine simplemente tratando de mantenerse despierta durante una tediosa demora técnica. No siguió las reglas, las prendió fuego. Bajos Instintos no solo se hizo, se escapó, y lo que queda no es solo una película, es un mito, casi increíble, pero totalmente inolvidable. En un mundo de elecciones seguras y riesgos calculados, sigue estando maravillosamente, peligrosamente viva. Dale al botón de suscribirte y cuéntanos en los comentarios qué thriller controvertido de los años 90 deberíamos analizar a continuación.